Mi nombre es Fernando Belcastro, soy el coordinador del programa de medicina vascular. Yo iba a coordinar esta sesión con el doctor Ignacio De Luca. Lamentablemente tuvo que salir de urgencia por una cirugía de urgencia en el instituto, un opérculo torácico arterial. Así que me va a acompañar el emérito doctor Patricio Sefferer, consultor actual del ICVA. Patricio. Muy buenas tardes, Fernando. Es un placer acompañarte en esta tarea tan buena de inaugurar este centro de aorta, la charla de centro de aorta. Así que tenemos muy buenos panelistas, muy buenos speakers, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, con vos. Vamos arrancando con Paz. Ustedes saben que salieron nuevas guías el año pasado. Paz nos va a contar cómo podemos aplicarlas a nuestra práctica diaria. Paz, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a tratar de comenzar. Les voy a mostrar un poquito qué podemos hacer en nuestro consultorio de cardiología aplicando las nuevas guías en nuestros pacientes con patología aórtica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta en qué hicieron foco las guías. Y las guías básicamente hicieron foco en tres cosas: en las imágenes, en el screening familiar y en el momento quirúrgico. Bien, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que un paciente viene a nuestro consultorio? El primero y principal yo diría que es el hallazgo de una dilatación de aorta en un ecocardiograma, ¿no? Que es el estudio de primera línea, el que casi hoy se convirtió en el electrocardiograma, el que todos los cardiólogos primero pedimos. Puede ser que tenga válvula aórtica bicúspide o que no. Por otra parte, puede ser un paciente derivado por su médico clínico o por un traumatólogo o por un oftalmólogo, teniendo en cuenta que puede tener estigmas de alguna ortopatía sindrómica, como por ejemplo un síndrome de Marfan. Por otra causa, podría ser la presencia de dilatación de aorta en un familiar o muertes súbitas en familiares. Y por último, hay algunos pacientes que nos derivan los mismos cardiólogos de cabecera porque creen que en algún momento van a tener que tener una intervención quirúrgica, dícese abierta o endovascular, donde van a necesitar estar en un centro con un background de intervencionismo. Pero para eso tenemos que conocer cómo es la aorta, todos los segmentos. Fíjense que las nuevas clasificaciones de aorta se segmentó de acuerdo a la localización, si fuese una disección, por ejemplo, de la puerta de entrada de la disección, y todo esto pensando en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa es fundamental? Es fundamental conocer los valores normales de la aorta. Y por suerte, desde hace un tiempo ya contamos con nomogramas de valores normales de la población de Argentina, presentados en el registro MATEAR de hace un par de años. Pero la verdad es que lo que hicieron foco las guías del 2022 de patología aórtica tiene que ver con qué. Por ejemplo, en la raíz de aorta empezamos a usar el término aneurisma a partir de 45 milímetros. Antes podemos hablar de dilatación, pero no precisamente de aneurisma. Y por otra parte hacen foco en indexar. ¿Pero cuándo debemos indexar? Podemos indexar por superficie corporal cuando el paciente está en los dos extremos, por ejemplo, una superficie corporal por encima de 2 o por debajo de 1.5. ¿Cuándo deberíamos indexar por altura? Cuando un paciente es desproporcionada su altura en relación a su peso, entonces, por ejemplo, tiene sobrepeso u obesidad, preferimos indexar por altura. ¿Y qué otra cosa apuntan las guías? Que podemos indexar por el área transversal sobre la altura. Y 10 centímetros bien dicho, por metro, 10 centímetros cuadrados por metro, es el punto de corte para decidir si tratamos o no a estos pacientes. Por el otro lado, algo que se usa mucho y que todo el mundo habla es el Z-score. Básicamente el Z-score para indexar la aorta queda relegado a la población pediátrica por la variabilidad de las fórmulas que posee. Entonces lo dejamos para los pediátricos. Y otra cosa que es importante cuando nosotros hablamos de medidas de aorta, siempre pensamos en los deportistas, ¿no? Así como cuando hablamos de las dilataciones ventriculares decimos: ¿los deportistas estarán dilatados por el deporte o porque tienen una miocardiopatía? Bueno, en este caso, este trabajo de la doctora Boraita, que trabaja mucho con deportistas, justamente demostró que no hay una diferencia significativa en los deportistas contra la población normal, digamos, sin patología conocida. O sea que si un deportista tiene la aorta dilatada, es probable que tenga una patología aórtica de base. Llega el paciente. Viene a nuestro consultorio y lo primero es el interrogatorio, el face to face que hacemos con el paciente preguntándole todo.
Todo lo que no nos podemos olvidar en el interrogatorio tiene que ver desde la presencia de factores de riesgo cardiovascular, que más va para los pacientes mayores por las aortopatías degenerativas, y después desde la presencia de patología aórtica bicúspide, qué pasa con sus padres, qué pasa con sus hermanos, qué pasa con sus hijos, si tienen algún estigma de alguna aortopatía, y si tienen antecedentes de disecciones aórticas o muertes súbitas en la familia, así como si tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes. Porque las enfermedades autoinmunes es algo que nos olvidamos frecuentemente y sin embargo dilatan la aorta y las debemos tener muy presentes. Por otra parte, en el examen físico, inspección, palpación, percusión, auscultación, no debemos olvidarlo nunca y los estigmas de todas las aortopatías nos los puede revelar el examen físico. Y cuando estamos con el paciente, después de revisarlo e interrogarlo, le vamos a pedir imágenes. Primera imagen, el Doppler, si no lo traía, que el fuerte que tiene principal es más allá de velar cuánto mide la aorta, para lo cual es algo más falaz que el resto de los métodos porque es bidimensional, básicamente es revelar cómo está la válvula aórtica y para eso es su mayor eficacia. Si no, para medir la aorta, lo que vamos a pedir en primera línea, teniendo en cuenta que el paciente viene con una aorta dilatada, es una angiotomografía de aorta o una angioresonancia. ¿Y de qué aorta? Aunque nos diga que en el Doppler tiene dilatada la aorta torácica, vamos a inspeccionar toda la aorta, ¿sí? Y vamos a tomar las medidas como corresponde. ¿En qué innovaron las guías? Bueno, tradicionalmente la mayoría de los operadores medían, por ejemplo, la raíz de la aorta de seno a comisura opuesta. En cambio, las guías cambiaron algo que nosotros venimos haciendo hace rato, que es medir el diámetro máximo, que puede ser de seno a seno. Entonces, eso le da mayor fortaleza a los métodos tridimensionales para el seguimiento de nuestros pacientes. Recuerden que la aorta se debe pedir una angiotomografía gatillada. Por otra parte, tenemos las imágenes de resonancia y no debemos olvidarnos que muchos de estos pacientes tienen asociadas enfermedades de toda la vasculatura, no solamente de la aorta torácica. Entonces, debemos investigar, por ejemplo, si existen o no aneurismas de las arterias del cuello e intracerebrales. Entonces, las imágenes nos deben aportar todo esto, nos deben aportar los diámetros máximos, nos deben aportar el compromiso de los diferentes vasos, si el paciente estuviera disecado, dónde está la entrada, dónde están las reentradas, y los diámetros siempre medidos en una reformación multiplanar en sentido perpendicular al eje mayor del vaso. Y llegamos a otra cosa en la que cada vez hacemos más énfasis, que es la genética. La genética, ¿qué nos va a permitir con nuestro paciente? Nos va a permitir hacer diagnóstico y también tiene un rol en el manejo, porque si nosotros hacemos diagnóstico de una ortopatía hereditaria, estamos más cerca cada vez de saber cómo tratarlo y cómo seguir a su familia. A ver, una cosa importante es que el registro AIRAT del 2018 nos mostró que una gran cantidad de pacientes de menos de 40 años que se disecaban tenían defectos congénitos y nada más que el 30% tenían hipertensión, que es el factor de riesgo mayormente asociado a las disecciones. ¿Y eso por qué es? Porque siempre hablamos de disecciones de aortopatías degenerativas. Y esto es otra cosa. Entonces, a pensar las aortopatías hereditarias. Genes hay un montón. En general pedimos paneles de genes ampliados para ortopatías, pero lo ideal es el consejo genético. Lo ideal es que mandemos a nuestro paciente un especialista que va a hacer todo el interrogatorio, el árbol genealógico y va a decidir cuáles son los genes y va a interpretar el resultado de acuerdo a eso. Y fíjense, el cuco de la válvula aórtica bicúspide. ¿Cuánto menor es la sobrevida de los pacientes con aneurismas, sindrómicos o no, que la de los bicúspides? O sea, dejemos de tenerle tanto miedo a los bicúspides y pensemos en los jóvenes con aortopatías hereditarias, lo cual es mucho más peligroso. Entonces, ¿qué proponen las guías? Las guías proponen en todos los pacientes menores de 60 años con dilatación aórtica, deberíamos tener en cuenta la realización de un test genético, que sirve, repito, no solo para diagnóstico, sino también para manejo. Y las guías además son muy prácticas y nos dan un montón de herramientas en las cuales podemos investigar los factores de riesgo de nuestros pacientes, etcétera, para que si algo no nos quedó en la cabeza, prestemos un clic y nos ayudan a tomar decisiones. El tratamiento médico es básicamente el mismo, tiene que ver con la cesación tabáquica, el control de la presión arterial, más dirigido al Marfan, los betabloqueantes, los ARA2 y los IECA y las estatinas. ¿Y en qué hacen foco también? En tener una aorta TIM.
Un aorta team es esto. Es un grupo de médicos interdisciplinario, donde hay cardiólogos, donde hay cirujanos, donde hay especialistas en imágenes, que se van a encargar en conjunto de tomar las decisiones, de discutir los pacientes y de, lo más importante, poner al paciente en el centro, que es lo que deben hacer todos los teams aórticos, y que la decisión sea compartida entre todos esos médicos y compartida con la preferencia del paciente. En cuanto al momento quirúrgico, los cambios más importantes tienen que ver con dar más lugar a que los aneurismas de aorta torácico se puedan operar a partir de los 50 milímetros, siempre y cuando el paciente esté en un centro con buenos resultados y donde se cuente con un equipo de aorta. Y por otra parte, fíjense que ya otorgan puntos de corte para el momento quirúrgico en los pacientes cuando indexamos los valores aórticos. Y cuán importantes son los factores de riesgo a la hora de decidir si opera un bicúspide o no opera un bicúspide. Y todo esto, ¿por qué? Por lo más importante, hacemos medicina profiláctica, tratamos de evitar que el paciente tenga complicaciones. Lo mismo pasa con el tratamiento endovascular, cuyo punto de corte es alrededor de 55 milímetros y cada vez tiene más lugar que la cirugía abierta y los cirujanos cada vez tienen más experiencia en realizarlo. Por otra parte, en la actividad deportiva, ¿qué les desaconsejamos? Les desaconsejamos esfuerzos isotónicos e isométricos repetitivos, les recomendamos un buen control de la frecuencia cardíaca y les aconsejamos rehabilitación cardiovascular en el caso de que hayan sido intervenidos. Y para terminar, estos son un poco los mensajes para llevarse a casa, ¿no? Entonces, por ser la patología aórtica una patología que cursa de manera asintomática, debemos realizar un cuidadoso seguimiento de nuestros pacientes para que un síndrome aórtico agudo no nos tome por sorpresa. Eso es buena profilaxis, buena medicina. Deberíamos sospechar que estamos ante una ortopatía de origen genético cuando tenemos un paciente joven, normotenso, tenga o no tenga antecedentes familiares. Además del ecocardiograma basal, siempre pedimos una imagen tridimensional para constatar las medidas y para el seguimiento. Recordar la importancia del screening familiar, que es vital, y el rol del test genético. Debemos dirigir el tratamiento médico al control de la presión arterial y los factores de riesgo cardiovascular, y la decisión debe involucrar a una aorta team. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Paz. La verdad que clarísimo la mirada clínica de la patología aórtica.